Mi nombre es Gonzalo Mancebo y cuando decidimos hacer esta charla teníamos claro que iba a tratar sobre automatización, pero no teníamos tan claro cuál era el enfoque que queríamos darle. Así que voy a empezar por ahí. No sé si todos se acuerdan de un programa que había donde había un mago enmascarado que hacía trucos del estilo, lo ponían en una caja, venía gente, lo acuchillaban, lo hacían explotar y después aparecía a 500 metros en un avión rodeado de mujeres con una cosa. Y mientras hacía todo eso, además, aparecía una voz misteriosa que decía algo así como: vaya, parece que este es un trabajo en el que vale la pena que te explote. Pero ¿cómo hizo el mago para aparecer en el avión? Y te comentaba todo el proceso que se llevaba a cabo para poder realizar el truco. Les cuento esto porque me pareció interesante el programa, porque creo que hay una similitud actualmente en la comunidad GeNexus, que es que conocemos el comienzo y el final del truco. Teniendo en cuenta que el comienzo es la decisión de tener testing automatizado en nuestros proyectos, y el final del truco, los beneficios que obtenemos de automatizar. Pero a diferencia del programa donde se mostraba cómo se hacía el truco, creo que todavía hay cierta incertidumbre en cómo se realiza el truco, en lo que refiere al proceso del truco, que para nosotros hoy va a ser nuestro proceso de automatización, principalmente porque parece no ser un camino todavía muy seguro, parece todavía ser un camino incierto. Y esto genera dudas que creo terminan haciendo que muchas veces no se seleccione, no se automatice pensando en agilizar nuestros ciclos de desarrollo. Entonces, hoy voy a tratar de ser un poco la voz misteriosa esa del programa que te cuenta cómo hacer el truco, pero no les voy a contar el truco. Lo que voy a hacer es hablarles sobre algunos aspectos que creemos que son fundamentales tener en cuenta a la hora de realizar nuestro proceso de testing automatizado. Claramente, ya que me sacan el tema de la magia, vamos a estar trabajando estos aspectos sobre unos naipes mágicos, así que contamos 1, 2, 3 y ¡pa! Aparecen mágicamente. ¿Qué esperaban? ¿Que cortara una persona al medio? No. Bueno, los aspectos que vamos a estar viendo son planificación, diseño y ejecución, registro y un secreto del mago que vamos a ver sobre el final. Sin más preámbulo, pasemos al primero de estos aspectos, que es la planificación. Cuando decidimos automatizar, hay que tener en cuenta que se tiene una inversión que va a depender del proyecto, el tiempo en que vamos a obtener un retorno de esta inversión, pero que en términos generales lleva un tiempo largo. Va a implicar que tengamos que ejecutar varias veces nuestras pruebas. Es una gráfica que conseguimos del libro Introducción a las pruebas de sistema de información, que el autor está por allí. Y como vamos a tener que ejecutar varias veces, hacer varias repeticiones antes de poder ver algún retorno, es importante tener en cuenta que vamos a tener que ser altamente eficientes a lo largo de nuestro proceso de automatización. Sin embargo, en el comienzo del proceso de automatización es muy común que surjan algunos problemas que atenten contra esta meta de ser eficientes. Entre los más destacados tenemos que seleccionamos pruebas incorrectas para automatizar, no se definen metodologías adecuadas a la realidad de nuestro proyecto y tampoco contamos con una selección adecuada de herramientas. Por tanto, para que estas cosas no sucedan, creemos que es importante invertir en la planificación.
La planificación del proceso de pruebas nos va a justamente ayudar a que estos problemas no se detengan en el comienzo y ser más eficientes en nuestro comienzo de proceso. ¿Pero qué implica planificar? Bueno, la planificación del proceso de prueba consta básicamente de respondernos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué pruebas automatizo? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Y cuánto tiempo voy a dedicar? Vamos a ver un poco más en profundidad estos puntos. ¿Cuáles son mis objetivos? Va a ser la primera pregunta que voy a querer responderme cuando pienso en planificación. Esta pregunta va a ser muy importante porque con los objetivos que definamos vamos a poder tener una guía que nos va a permitir saber hacia dónde avanzar. Dependiendo de la realidad del proyecto vamos a poder tener diferentes objetivos, pero entre los más comunes y que creemos que son una buena idea incorporarlos en el proceso de automatización, tenemos lo siguiente. Reducir los tiempos de ejecución de pruebas, proveer mayor cobertura, disminuir los costos totales de testing y motivar el equipo a más, que refiere a poder liberar al tester de tareas repetitivas y poder que se pueda dedicar a hacer pruebas más complejas y pruebas más inteligentes. Bien, así que tenemos nuestros objetivos definidos y ya podría pasar a preguntarme qué pruebas voy a automatizar. Si bien existen muchos métodos para seleccionar nuestras pruebas, me voy a enfocar principalmente en las pruebas que creemos que tiene sentido automatizar y cómo las elegimos. Lo primero es las pruebas que tienen sentido. Otra vez caemos un poco en el contexto del proyecto y en el propio contexto de los objetivos que definimos recientemente, pero generalmente es buena idea automatizar pruebas que caigan sobre algunos de estos puntos, como puede ser pruebas cuyos resultados son críticos para el negocio, pruebas repetitivas, por ejemplo, pruebas que vamos a ejecutar en la regresión, pruebas difíciles de ejecutar manualmente y pruebas que sean partes de funcionalidades o módulos estables. Bien, ahora todo esto nos brinda buena información al momento de seleccionar nuestras pruebas, pero tiene un alto índice de subjetividad. Por eso nos va a interesar bajar un poco más a tierra estos puntos y volcar sobre un análisis más objetivo qué pruebas vamos a automatizar. Para eso podemos utilizar una tabla como la que se proyecta, donde tenemos nuestros casos de prueba y un análisis de 3 puntos fundamentales. El primero es la criticidad. La criticidad tiene que ver con qué tan importante es para nuestro negocio este caso de prueba. En GeneXus Consulting obtenemos esta información ya a partir de un análisis previo de funcionalidades más críticas que tenemos en el plan de CQA. El segundo punto es la facilidad de automatizar la prueba. Esto tiene que ver con todo lo referente al diseño de la prueba. Por ejemplo, cuántas verificaciones tiene que hacer la prueba, cuántas precondiciones son necesarias, en cuántos ambientes va a correr. En fin, todos estos aspectos son los que van a hacer a la facilidad de automatización de la prueba. El último punto es el esfuerzo de ejecución manual, que tiene que ver con el tiempo en horas hombres que me lleva a ejecutar, preparar y ejecutar la prueba. Después que logro tener estos resultados previos, lo que puedo hacer es cuantificarlos y tener un resultado más cuantitativo que me permita finalmente elegir, tomar algún criterio de selección para ver qué pruebas voy a automatizar y cuáles no. Bien, tengo mis pruebas automatizadas, la selección de pruebas automatizadas, pero todavía necesito definir algunas cositas más, y es que, por ejemplo, si lo llevamos al tema de un mago, ¿qué debe tener un mago presente cuando hace un truco, ¿no?
Bueno, en principio debe tener el control total de lo que va a hacer, cómo va a realizar el truco. La imagen en pantalla es un ejemplo claro de que es necesario controlar ese flujo, ese truco, ¿verdad? Para nosotros va a ser entonces importante tener control total de cómo vamos a trabajar para poder adaptarnos rápidamente a los cambios que puedan surgir y manejarlos de forma eficiente. Esto parece sencillo y que quizás un poco obvio, pero la experiencia muestra que no tener bien definido cómo se trabaja genera problemas que son muy caros de solucionar. Entonces, me gustaría dejarles algunos tips de cómo planificar nuestro trabajo. Es importante definir qué herramientas voy a necesitar y sus requerimientos. Es importante tener presente cómo va a estar formado el equipo y cómo puede estar formado a futuro ese equipo también. Voy a necesitar definir cómo voy a trabajar sobre las herramientas elegidas y definir metodologías de trabajo, o sea, forma en la que vamos a trabajar para estar todos alineados. Bien. Lo central entonces de esta pregunta de cómo voy a trabajar es, bueno, hay que planificarlo, es parte de la planificación, hay que hacerlo. Bueno, el siguiente aspecto y último de la planificación es cuánto me voy a dedicar. La mano es más rápida que la vista. Esto es una frase muy común entre los magos, pero para que esto sea cierto, el mago tiene que dedicar mucho esfuerzo a perfeccionar este arte. Entonces, como la mano es a la vista, la herramienta es al tester. Y si queremos que estas herramientas ejecuten de forma muy rápida y nos den un retorno, nos den beneficios considerables, hay que dedicarse y hay una necesidad, un esfuerzo muy grande. El problema es que es muy común que dejemos de lado las actividades de automatización para atender necesidades más urgentes. Entonces, cuando vamos a evaluar los resultados de nuestro proceso de automatización, nos damos cuenta que no obtuvimos los resultados que estábamos esperando porque claramente no nos dedicamos tanto como habíamos planeado en un principio o era esperable. Bien, esto es como un ejemplo un poco empírico del porcentaje de dedicación a automatización en un periodo dado. Indica el 4 y el 14% respectivamente. Y la siguiente gráfica muestra las horas que se lograron reducir con un porcentaje de asignación similar a que son 5 horas. Esto lo puse a ejemplo porque me gustaría que lo lleven a su realidad, a sus proyectos y piensen qué les implicaría a ustedes hoy en día reducir su test de regresión en 5 horas. Y si esa reducción a través de tener implementadas pruebas automatizadas, les valdría la pena pensar en, bueno, hay que seguir invirtiendo esfuerzo en nuestro proceso de automatización. Ya tenemos entonces el aspecto de planificación cubierto y tenemos que pasar a la parte de diseño y ejecución. La parte de diseño es una de las etapas que más tiempo insume en automatización. Si a esto le sumamos la ejecución, tenemos una gran cantidad de nuestra inversión volcada en estos dos puntos. Entonces, hoy no voy a hablarles sobre cómo diseñar o cómo ejecutar las pruebas, sino más bien voy a hacer foco en algunos tips para que al momento de diseñar o ejecutar sean los más eficientes posibles. Primero hablemos un poco del diseño y el primer punto es que no es la cantidad sino la calidad. Es preferible tener una suite con pocas pruebas de alta calidad a tener una suite de miles de pruebas con calidad media o baja. Esto porque las pruebas de baja calidad van a tener un gran costo de mantenimiento y además poca
no me sale la palabra, van a ser poco fiables los resultados obtenidos. Entonces decimos, bueno, ¿pero qué significa tener una prueba de calidad? Para eso tenemos estos dos puntos. Pensar, diseñar, verificar y validar. Cuando trabajo, por ejemplo, como trabajamos en Genexus bajo una estrategia de metodología diseñada, basada en modelos, es necesario cambiar el modo en que pensamos, pasar de pensar en cómo ejecutamos nuestra prueba a cómo la vamos a modelar para que la ejecute una herramienta y nos dé un resultado puntual. Entonces, esto implica que se falle, que tenga un proceso de ensayo y error antes de tener el resultado final de una prueba de calidad. Y por eso es importante que después que diseñemos la prueba, la verifiquemos y validemos. También va a ser útil pensar en hacer pruebas pequeñas y mantenibles y apostando al reuso, porque es muy común que comencemos automatizando una prueba chiquita, pero vaya tomando una dimensión cada vez mayor y al final tenemos un caso de prueba automatizado totalmente inviable, o pensamos en automatizar, por ejemplo, también flujos y después no podemos validar los resultados obtenidos. Entonces, tratemos siempre de que nuestras pruebas sean pequeñas, apuntando a que sean fáciles de mantener y que las podamos reutilizar. Porque esto, en definitiva, también es calidad. Bien. Tenemos ahora la parte de ejecución. Si voy a ejecutar, por ejemplo, pruebas desatendidas en la noche y no verifico que se cumplen todas las condiciones necesarias para los casos de prueba, al otro día me voy a dar cuenta que las pruebas fallaron y voy a tener que volver a realizar todo el proceso para ejecutarlas en la otra noche y estoy casi duplicando el esfuerzo de ejecutar una prueba solo por no verificar que se cumplieran las precondiciones. El siguiente punto tiene que ver con la ejecución. A veces armamos suite pensando en funcionalidades y nos quedan muchos casos de prueba juntos que a veces no tiene sentido ejecutar todo junto, valga la redundancia. Por ejemplo, no sé, vamos a ejecutar pruebas de regresión y teníamos una suite enorme, pero la regresión para esta versión va a tener una dimensión distinta. Entonces, no va a tener sentido que ejecutemos todos los casos que tengamos en nuestra suite. O sea, es importante que pensemos en antes de ejecutar, ¿qué voy a ejecutar? ¿Bien? El siguiente aspecto es el aspecto de registro. Por ejemplo, encuentro un error con mis pruebas automatizadas. ¿Qué hago con ese error? Bueno, normalmente lo registro como registraría una prueba manual. En nuestro caso, por ejemplo, lo ingresaríamos al Mantis. Pero además de eso, nos va a interesar tener registro de que ese error se encontró con una prueba automatizada. Vamos a querer saber cuántos errores se encontraron en nuestras pruebas automatizadas. En Genexus Consulting estamos trabajando para poder tener el registro de esto en TestLink, por ejemplo. Eso lo que tiene que ver con respecto al registrar los errores que encuentro con mis pruebas automatizadas. Pero por otro lado, tenemos la necesidad de guardar evidencia de las pruebas que ejecuto. Esto va a ser importante, por ejemplo, en etapas de regresión. Entonces, no voy a querer perder demasiado tiempo en guardar o llevar registro de qué pruebas ejecuté exitosamente. Para hacerlo lo más rápido posible, nosotros lo que hacemos es utilizamos la posibilidad de GXTest de generar un reporte de la ejecución y así rápidamente tengo preparado el registro. Ya más llegando sobre el final, el último punto que nos queda es hablar sobre el secreto del mago. Y es que, como les comentaba, comenzar un proceso de automatización implica un cambio en
nuestra forma de pensar, pasar a pensar en cómo voy a modelar, cómo voy a trabajar con las herramientas. Y además van a surgir varios aspectos como los que hemos ido viendo en la charla que voy a necesitar manejar y tener en cuenta. Entonces, me queda la duda de si todavía parece un camino viable, si puede automatizar, no puede automatizar. Entonces, el secreto del mago es comenzar en un proyecto piloto. Elegir un proyecto adecuado, y cuando digo adecuado digo con funcionalidades lo suficientemente estables y con una base de casos de prueba considerable. Es beneficioso porque vamos a tener control de nuestra ejecución, vamos a tener control de los problemas que puedan llegar a surgir y además vamos a poder obtener algunos de los siguientes beneficios. Vamos a poder adquirir experiencia. Vamos a aprender de forma eficiente porque al tener el control vamos a estar siempre enfocados en poder aprender rápido, no nos va a preocupar tanto qué errores pueden haber o surgir a gran escala. Vamos a poder reducir costos en inversiones futuras porque vamos a conocer qué aspectos tenemos que tener en cuenta. Y vamos a saber con qué problemas nos vamos a enfrentar, cosas de ese estilo. Y además vamos a tener el beneficio de poder medir cómo nos fue en este proyecto piloto para saber si estoy haciendo las cosas más o menos bien y qué cosas tengo que cambiar y mejorar en mi proceso de automatización. Así que pasamos por diferentes aspectos que incluyen invertir en planificación. Vimos algunos tips para ser más eficientes a la hora de diseñar y ejecutar pruebas. La importancia de registrar todos nuestros avances, cumplir con el cronograma, no dejar que se detengan las actividades de testing, de automatización. Y además vimos que es recomendable comenzar con un proyecto piloto para tener mayor control y obtener beneficios rápidos y aumentar pasar la curva de aprendizaje inicial que implica un proceso de automatización. Así que simplemente me resta decirles que en GeneXus Consulting estamos trabajando para poder volcar este conocimiento en lo que es el GeneXus Consulting Development Framework y poder así lograr seguir mejorando nuestro proceso de automatización. Y para todos aquellos que quieran emprender en este proceso mágico que hemos visto, que es la automatización, estamos interesados en poder ayudarlos. Bien. Lo lógico sería que me despida desde un avión a 500 metros rodeado de mujeres como hace el mago enmascarado, pero por tema de presupuesto nada más les voy a decir que ya conocemos los aspectos del truco, ya fueron relevados, y cuándo comenzamos a automatizar. Muchas gracias.